¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos periodistas, decíamos en el pase con Héctor Farías, vinculando Villa María con el mundo, con aquellos lugares en donde se está debatiendo el futuro y esas premisas que nos hacen pensar también en nuestra ciudad en contexto global. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Paula. Bienvenidos, bienvenidas. Efectivamente, y sin perder tiempo, vamos a escuchar a Gabriel Ríos. Gabriel es el coordinador del programa Ciudad de Aprendizaje, con el cual ha sido distinguida nuestra ciudad por la UNESCO. Participó recientemente de un encuentro internacional que se realizó en Corea y esto es lo que nos contaba. Bueno, Villa María forma parte de una red que lidera la UNESCO, una red de ciudades del aprendizaje, que tienen la característica de ocuparse de dar oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida a las personas, desde el nacimiento hasta los últimos días. Y Villa María entra dentro de esta red mostrando los programas y las iniciativas que se llevan adelante en cuanto al aprendizaje a lo largo de toda la vida, e incluso con una visión de ampliar esos programas, de profundizarlos. En el año 2016 entramos a formar parte de la red de la UNESCO y participamos activamente dentro de esa red. La UNESCO nos invita a las ciudades que están dentro de esa red, invita a competir también por un premio dentro de la red. Nosotros lo hicimos, en el 2017 recibimos un premio de la UNESCO, especialmente por algunas iniciativas innovadoras en cuanto al aprendizaje, por ejemplo el bibliomóvil, el vagón cultural, y también por la visión y el desarrollo de algunos programas muy importantes de la ciudad, como Terminalidad Educativa, Centro de Promoción Familiar. Las ciudades del aprendizaje cada 2 años se reúnen, invitadas por la UNESCO, en alguna ciudad del mundo. En el 2017 fuimos a Irlanda, invitados por la UNESCO, a compartir lo que hacemos como ciudad. En el 2019 fuimos a Medellín y este año el encuentro tocaba en Corea. Y aunque fue por la situación de la pandemia muy complicado viajar, etcétera, pudimos ir no solo representando a la ciudad, sino también como los únicos representantes de la Argentina. De las 4 ciudades del aprendizaje que hay en la Argentina, Villa María fue a representar a la ciudad y también un poco llevar las experiencias de las demás ciudades a Corea. Este año el encuentro tenía dos grandes temáticas y 2 grandes finalidades también. Una era reflexionar y compartir experiencias sobre las estrategias de aprendizaje, siempre el tema general de las ciudades, pero en el contexto de pandemia. ¿Cómo hicieron las ciudades para, en este nuevo contexto, continuar con sus proyectos, sus iniciativas de aprendizaje? Como se llamaba ciudades resilientes. ¿Cómo hicieron de esta experiencia una oportunidad para el aprendizaje? Nosotros llevamos algunas iniciativas que se han hecho en la ciudad, en torno, por ejemplo, a Terminalidad Educativa, que usó la pandemia como un motivo para aprender. Por ejemplo, la gente que está terminando su escuela porque no lo pudo hacer en el momento en que normalmente se hace la escuela, ya de grande, tomó la pandemia como un núcleo temático y a través de ello aprendieron matemática, aprendieron historia, geografía. Llevamos esa experiencia, también la experiencia de los equipos móviles que trabajan la deserción escolar. Y ahora había una problemática distinta, que era la vinculación o la desvinculación, los chicos que no se conectaban, que no es lo mismo que no ir a la escuela, no sabes qué es lo que pasa, si es un problema de que falta el recurso técnico en la casa, o bueno, se trabajó de ese modo. Llevamos esa experiencia, fuimos expositores en una de las conferencias de esa reunión, y también se revisó una estrategia que tiene la red desde hace 2 años, que es trabajar en grupos temáticos, en clústeres. Villa María coordina el clúster de alfabetización de toda la red, y nosotros pudimos presentar un trabajo como conclusión de nuestra coordinación de 2 años, que consistía en un estudio que hicimos sobre la alfabetización en América Latina. Fue un trabajo, un documento que tenemos, que también lo vamos a compartir acá en la ciudad. Alcanzamos con lo justo a publicarlo para llevarlo a la conferencia, así que fue muy positivo. Y por supuesto, aprender de otras experiencias que también trabajaron durante la pandemia. Todas las ciudades tuvieron que hacer un esfuerzo de creatividad, de imaginación, de usar los recursos, de cambiar a veces el foco. Aprendimos mucho realmente, podemos hacer alianzas, encuentros con ciudades de todo el mundo, conocer las iniciativas de Corea, que fue muy exitosa
en torno a la pandemia, cómo ellos resolvieron la pandemia, cómo ellos resolvieron la cuestión de la educación en pandemia. Realmente lo que hemos aprendido es mucho. Los vínculos que hemos podido afianzar fueron muchos con toda la ciudad del mundo, y también la participación activa de Villa María la pudimos afianzar y demostrar, porque en este encuentro tuvo la particularidad de que los que pudimos presenciar, estar ahí, éramos realmente un grupo reducido por la cuestión de la pandemia, casi 50 personas de todo el mundo. Entonces pudimos trabajar mucho más intensamente. Villa María, como ciudad del aprendizaje, siempre lo dice Martín, el intendente que fue el que nos llevó a entrar a esta red y que apoya toda esta participación activa, siempre lo dice, tanto el ingreso a la red como el premio, como ahora la participación que tenemos de ser coordinadores en una mesa formada por la UNESCO en alfabetización, etc. Realmente, lejos de ser punto de llegada, es un compromiso. Villa María tiene que siempre incrementar sus programas, profundizarlo. El aprendizaje a lo largo de toda la vida tiene que estar siempre en la inquietud de Villa María, porque justamente formar parte de esta red implica que uno no detiene el proceso. Realmente hay mucho por hacer, se está haciendo muchísimo, pero hay más por hacer. Por ejemplo, la temática que se está abordando ahora de la desvinculación escolar, las problemáticas que se vieron de los problemas de conectividad que generan más desigualdad todavía de la que hay. Creo que son cosas que son desafíos nuevos que la ciudad tiene que abordar. La sustentabilidad de los proyectos, como este programa apoyado por la Unión Europea que estamos trabajando en la ciudad, creo que es otra temática importante para instalar en cada una de las iniciativas. Que lo que hacemos tiene que tener futuro. Escuchábamos a Gabriel Ríos, ¿no?, con esta experiencia de la ciudad del aprendizaje que tiene Villa María, y él lo asociaba también a los fondos de la Comunidad Europea que están presentes en nuestra ciudad, y ya en nuestros estudios el agradecimiento para Fernando Forgione, que es docente, investigador de la Universidad Nacional de Villa María y que estuvo participando en Glasgow acerca de algo que nos compete a todos y que a veces decimos parecía que estaba muy lejos, pero está aquí esto de el cambio climático, cómo poder también educar en esto, y le agradecemos a Fernando que se haya llegado hasta nuestros estudios. Fuera de cámara hablábamos acerca de esta experiencia de haber estado participando de esta cumbre para poner en palabras, pero también en acciones tal vez, qué es lo que vos trajiste a Villa María de esta experiencia al participar en una cumbre que fue diferente, como vos bien decías, en medios, en notas, a las anteriores por estar mediados por una pandemia. Bueno, la cumbre de Glasgow, sí, o sea, cada COP, esta es mi segunda cumbre a la que asisto, cada cumbre es diferente a las demás, o sea, nunca vas a encontrar lo mismo, o sea, si bien va gente de todo el mundo, pero la experiencia que vivís en cada una es diferente, porque el problema sigue siendo el mismo, el problema es el cambio climático, pero la forma en que lo vamos abordando es que, bueno, llegan de diferente forma los países a la conferencia, ¿no es cierto? Y bueno, en pandemia de por medio, todo parece mucho más raro inclusive, desde los protocolos que uno tenía que seguir para entrar todos los días, hasta dentro de la misma cumbre, el clima que había, ¿no es cierto? Justo la cumbre por el clima. No, ya el ambiente que había dentro de la cumbre era muy diferente, estamos todos muy susceptibles por el tema de la pandemia, estamos todos muy sensibles por el tema de la pandemia, entonces el ambiente fue muy diferente a lo que fue a España. Entonces, la verdad que siempre es una experiencia muy linda, pero también desafiante, muy desafiante, y bueno, pandemia de por medio es todavía más desafiante, te diría. Fernando, ¿y qué primeras impresiones podrías compartirnos? Lo mismo que le digo a todo el mundo siempre, esto no es algo nuevo que porque pasó la cumbre ahora existe el cambio climático. Esto hace rato que está dando vuelta en las agendas de los gobiernos del mundo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos otras necesidades. Sí, o problemas, no sé si necesidades, problemas que tenemos que atender día a día, y no nos vamos a poner a pensar en el cambio climático, pero las cosas están muy mal desde hace mucho tiempo. Y ahora están extremadamente mal. ¿No podemos conceptualizar el cambio climático por allí? Nos pasamos repitiendo cambio climático. Conceptos que a veces... ¿Qué es el cambio climático? Claro.
El cambio climático es un cambio justamente en el clima que persiste a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio permanece en el tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros lo que más vemos en los cambios en el clima son el desencadenamiento de eventos extremos, generalmente como son las lluvias, sequías, olas de calor muy intensas. Entonces generalmente vemos esa cara del cambio climático, pero también tiene un montón de otras caras, que es como el cambio climático es un cambio persistente en el clima. Eso uno por ahí no lo va a notar tanto porque los aumentos de temperatura media a nivel terrestre no son tan grandes, pero ¿qué pasa con todo esto? Esto afecta muchísimo a toda la Tierra. No es algo, no es una joda porque muchos dicen, pero solamente es 1 grado. No, es un montón. Y te doy un ejemplo para contextualizarlo más a nuestra realidad. Viste que ahora nosotros tenemos casos de malaria, de dengue, de zika en la zona, que antes no existía eso porque el planeta se está calentando y las fronteras de lo que eran estos insectos que viven en temperaturas elevadas están cada vez más cerca nuestro. Entonces hay enfermedades que son transmitidas por estos vectores, son totalmente ocasionadas por este aumento de la temperatura, por el cambio climático. Global. Claro. Entonces uno por ahí lo que sabe ver son esas imágenes del Ártico derritiéndose. Pero bueno, tiene muchas facetas el cambio climático. Otra es la que nosotros más vemos y la que más nos perjudica son los eventos extremos. Con lo que nosotros trabajamos en la universidad ahora son justamente esto. Y allí en la cumbre discutieron, yo supongo ya no las causas, algún tipo de medida, acción, digo, ¿cuándo deja de ser un catálogo de buenas intenciones a seguir y empieza a ser una decisiones concretas y acciones concretas por parte de quienes mueven realmente el amperímetro con sus decisiones? Y se discutieron muchas cosas y lo que tiene la cumbre, que al vos ver gente de todo el mundo literalmente, te enterás de realidades muy diferentes a las que tenés vos y te das cuenta que, bueno, que sos muy chiquito en el mundo, ¿no? Que el mundo es muy grande y tiene mucha gente y mucho tipo de realidades. Entonces vos veías, por eso yo les decía a ustedes que nosotros por ahí no vivimos tan de cerca muchos de los efectos, sí, los vivimos algunos, pero no peligra nuestra vida. Mostraban videos de islotes en el Pacífico ecuatorial o el Pacífico en la parte de Oceanía que desaparecen en 20, 30 años, donde vive gente. Y después mostraban videos de lugares como Papúa Nueva Guinea, yo no conozco, pero sé dónde está, y es un lugar que uno se ubica si le dicen, bueno, Papúa Nueva Guinea, donde la gente tenía que atar los árboles, los bananeros, porque el aumento del nivel del agua es tal que no llegan a anclarse los árboles en la tierra y se pierden. Entonces la gente los tiene que atar para que los árboles no se caigan. Entonces ver esas imágenes y ya empezás a ver que, bueno, que el planeta es uno solo y que hay gente que ya hoy la está pasando muy mal. Y el tema de las buenas intenciones, el catálogo de las buenas intenciones, la COP tiene un defecto. Yo no me dedico a la política, me dedico a las ciencias más duras, ¿no? No a las ciencias sociales. Yo me dedico a estudiar por qué se produce el cambio climático. Pero el problema que suelen tener las COP es que no son legalmente vinculantes. Entonces, no hay una ley universal que rija para todo el planeta que a nosotros nos diga, ustedes tienen que dejar de hacer esto o hacer lo otro, sino que dependen de las intenciones de cada país, ¿no? Y después la realidad que vive cada país es muy diferente y muy compleja. Entonces, la discusión estuvo en torno a de que no hay más tiempo. Yo participé de la redacción como revisor del último informe, de lo que fue el informe del Grupo 1 del IPCC, que es el Grupo de Expertos del Cambio Climático, de la ONU, y el informe dice que no hay más tiempo, o sea que hay cambios que en el corto plazo son irreversibles. Entonces, lo que hagamos hoy va a garantizarnos, si hacemos las cosas bien, garantizarnos que no nos extingamos miserablemente, ¿no? Como especie. Sí, es duro, pero es así. Las cosas están muy mal y no hay más tiempo. Entonces, bueno, hay gente que no quiere que esto se termine de solucionar porque tienen intereses. Intereses económicos, hablamos de gente, empresas, multinacionales. La delegación más numerosa en la COP, porque los países llevan delegaciones, las ONG llevan delegaciones. Esto se supo después de que empezó la cumbre. La delegación más numerosa fue la de los petroleros, que llevaron 500 personas para hacer lobby. Claro. Con nombres falsos y con identidades falsas, pero bueno, eran petroleros en todo caso. Claro. Y después vos escuchabas las negociaciones entre los países como la India,
diciendo que ellos tienen derecho a usar los combustibles fósiles, cuando ya se está hablando que muchos de los países del mundo se comprometieron a dejar de subsidiarlos a los fósiles para el año que viene. Bueno, acá tenemos el ejemplo de Argentina, que llevó promesas climáticas ambiciosas, pero a la vez está financiando lo que es la exploración de vaca muerta, que es un petróleo muy caro y que, bueno, que contribuye al efecto invernadero, evidentemente lo que era la acumulación de gases de efecto invernadero. Y después tenés países como Brasil, que llevaron X cantidad de cifras de lo que ellos realmente, de lo que ellos habían emitido, y después se descubre a la mitad de la cumbre que esas cifras eran mentira y era más del triple lo que habían emitido realmente. O sea, decían que cuidaban el ambiente, pero estaban falseando los datos. Y con relación a esto, Fernando, también tiene que ver el rol, bueno, de la juventud, del activismo social de los jóvenes, de los niños, de las niñas, que tienen una fuerza impresionante. ¿Eso también se vio en esta cumbre? ¿Se puede hacer algo desde ese activismo o no alcanza? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que pechar todo. Lo que pasa es que a nosotros nos han convencido que el cambio climático es nuestra culpa, y no es nuestra culpa como ciudadanos. O sea, la culpa es del sistema, y si el sistema no cambia, no va. Nosotros, si mañana salimos y dejamos la luz del frente prendida y nos olvidamos, no es que si el planeta va a cambiar el clima, porque nosotros nos dejamos la luz del frente prendida un rato. Pero sí, todo lo que podamos hacer como sociedad. Pasa que en Argentina y muchos lugares del mundo, en Argentina sobre todo, lo que yo veo, que nos hemos olvidado de que tenemos que hacer cumplir nuestros derechos. Votamos y ponemos un voto y decimos, bueno, de acá a 4 años vuelvo a votar. Pero nosotros tenemos que tener una participación en eso. Y respecto a los movimientos sociales, un montón de gente me pregunta, porque está medio de moda ahora. Sí, está bárbaro que los jóvenes tomen la posta. Yo personalmente a Jóvenes por el Clima no tengo relación con ellos, ni la quiero tener tampoco por cómo ellos abordan el problema. Me parece que, además, en la COP discutimos con los argentinos de Jóvenes por el Clima. Ellos abordan el problema del cambio climático como si ellos fueran los dueños del cambio climático, y solamente se relacionan con los científicos de moda. Entonces, ser científico, además de que algunos son grandes personas, son grandes personalidades que están de moda porque son los más conocidos, muchos de nosotros trabajamos en las sombras, y bueno, y a nosotros no nos convocan, y ellos sostienen que el futuro es de ellos, que el cambio climático es una lucha de ellos, y el cambio climático es una lucha que nos compete a todos, grandes, chicos, que nuestra generación fracasó, y bueno, fracasó, pero algo tenemos que hacer mientras tanto, no nos podemos quedar callados, no les pertenece a ellos. Fernando, y en este eje, porque bueno, se nos acaba el tiempo, sí. ¿Cuál crees que es el aporte que cada uno de nosotros puede hacer en ese sentido? Si es que puede hacer algún aporte, ¿cuál debería ser la perspectiva a futuro, a mirar a futuro en función del tema? Yo creo que lo primero que hay que hacer es no caer en la trampa de esto, que hay mucho negacionismo dando vuelta y mucha gente que habla sin saber. Para colmo, lo que es la meteorología tiene un problema, que no tiene un colegio que los ampare, o a la gente que hacemos climatología no tenemos una entidad que nos ampare como un colegio. Entonces hay mucho charlatán dando vuelta. Entonces lo primero que hay que hacer es educarnos, leer de la gente que sabe. Yo no me pongo como ejemplo porque a mí me falta un montón de aprender, pero siempre podemos preguntar a alguien que sepa, y si ese alguien no lo sabe, te va a derivar en alguien que sí lo sepa o te lo va a buscar. Y eso por primero, porque hay mucho negacionismo. Segundo, empezar a exigir que las autoridades tomen acciones concretas en contra del cambio climático y empezar a ver qué podemos hacer nosotros. Es lo que digo. El problema obviamente nos va a agarrar a angustia, nos va a superar, pero siempre podemos juntarnos, y si no sabemos qué hacer, le podemos preguntar a alguien que sepa o a alguien que sepamos que esté trabajando y ver qué podemos ayudar. Porque esto tiene un problema, y es que las personas que menos tienen son las que más sufren estos problemas. Exacto. Entonces, para mí es eso, juntarnos, ver qué podemos hacer, y esto porque uno está en el ámbito académico, recurrir siempre a fuentes confiables, porque la verdad cansa mucho escuchar tanta gente hablar del clima sin que nosotros pasamos mucho tiempo trabajando en esto y hacemos mucho esfuerzo. Y entonces, bueno, duele por ahí ver que haya tanto charlatán dando vueltas.
Bueno. Gracias, Fernando, un placer. Bueno, una fuente, ¿no? Como decía Fernando, que siempre tiene que tener esa posibilidad de enseñarnos y de convocar al consenso para poder trabajar estos temas de la agenda urgente, como decimos en Periodistas. Compartimos la pausa. Después de escuchar a Fernando Forgione, ni por asomo la idea de avanzar en algunas certezas, pero sí quizás en algunas preguntas, más que nada preguntas para invitar a la reflexión. Una primera pregunta es, ¿cuánto sabemos de cambio climático? Porque por allí estamos repitiendo un concepto que no conocemos sin tener demasiada conciencia de lo que significa, del riesgo que implica para la humanidad en su conjunto y lo cerca que estamos de un punto de no retorno. Otra pregunta es cuánto nos importa efectivamente. Afortunadamente, y como también nos contaba recién Fernando, en esto las jóvenes las y los jóvenes, las y los niños nos llevan la delantera, y eso es bueno porque en estas generaciones que vienen hay una mayor conciencia y en consecuencia una mayor decisión de presión sobre quienes realmente toman las decisiones. ¿Cuánto margen tienen algunos países que tienen sus bases económicas en una política extractivista de distinto tipo, pero que sin ese fundamento económico no tendrían ninguna posibilidad de subsistencia? ¿Cuál es el compromiso real que están dispuestos a asumir aquellos países o aquellas empresas que sí tienen la posibilidad de tomar decisiones que van a impactar positivamente en el cuidado del planeta? ¿Y cuál es la decisión o no decisión de avanzar efectivamente en ese tipo de decisiones? Por lo que dejó la cumbre el mes pasado, ojalá me equivoque, pero todavía hay mucho de definiciones que no estarían concretándose en medidas concretas. Esto debería cambiar de manera urgente, lo escuchábamos hace unos minutos, porque la relación es directa entre economía y cambio climático. Con acciones en pos de maximizar los ingresos económicos, se daña el planeta casi de manera irreversible. Pero si como especies somos capaces de explotar a otros hombres y mujeres en pos de ese mismo beneficio económico, a mí me queda alguna duda si seremos capaces de frenar en esa explotación para proteger un planeta que es nuestra casa o la madre de todos. En este tema, y como en tantos otros, la posición de los más jóvenes termina siendo la que nos permite vislumbrar, al menos en el corto plazo, en el mediano plazo, un atisbo de esperanza, una esperanza que, sin lugar a dudas, y como decía Paula cuando hacíamos la apertura del programa, seguro va a venir de la mano de la educación. Pero de ese tema nos va a hablar Paula. Gracias, Mariana. Y así como decíamos recién, al cuadro de esta situación alarmante, urgente, que plantea las Naciones Unidas acerca de que tal vez antes del año 2050 las emisiones globales impliquen una suba de hasta 2 grados más en nuestro planeta. Por lo tanto, es drástica la situación que se plantea, y como lo decía Mariana y también como lo señalaba Fernando Forgione. Argentina, además, sufre estas vulnerabilidades por el aumento de la temperatura global en las zonas costeras bajas, en las zonas áridas y semiáridas, en las que tienen cobertura forestal y zonas expuestas también al deterioro forestal. Córdoba es una de ellas. Zonas propensas a los desastres, zonas expuestas a la sequía, a la desertificación y a las zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los sistemas montañosos. Es decir, Argentina tiene una variedad de también zonas que tienen un impacto de este calentamiento global. 2 realidades es la bajante del Paraná y los incendios forestales en nuestra provincia. ¿Qué decíamos? Que la educación, lo dijo también Forgione, es fundamental, es esencial, es un factor urgente en la lucha mundial contra el cambio climático. Ayuda a niñas, a niños, a jóvenes a entender y a abordar esas consecuencias, impulsando a modificar conductas. Nuestros niños nos enseñan, ¿sí?, a modificar nuestras conductas y adaptarnos a esta emergencia global. Desde políticas locales, desde el aula, desde las escuelas primarias, desde las escuelas de nivel inicial. Allí comienza todo. Es decir que tenemos que también, como decíamos recién con Mariana,
comenzar a manejar conceptos que antes parecían reservados a lo científico. Calentamiento global, efecto invernadero, energías renovables, huella de carbono, deforestación, reciclaje, empleos verdes, impuestos verdes, huella hídrica. Todos estos conceptos es necesario poderlos manifestar ya y tomar como aprendizaje en las currículas, en los espacios curriculares desde el aula en el nivel primario. Mediante acciones, como decía Gabriel Ríos, y en el cual nuestra ciudad es un ejemplo, a través del aprendizaje de toda la vida, comenzando en la niñez. Por lo tanto, es fundamental incluirla como asignatura obligatoria, realizar actividades vinculando a los niños y las niñas con la naturaleza, con los viveros, con la visita a campos, a granjas, el refuerzo de la educación, y esto también es fundamental, como lo decía Forgione, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, más que nunca para poder entender y tener herramientas. Construir también escuelas en este sentido. ¿Cuán lejos estamos de pensar en estos principios ambientales al pensarnos en el ámbito físico de la educación? Y también la promoción de la educación ambiental como un espacio transversal a toda la currícula y una capacitación permanente a las y los docentes. Siempre decimos con Mariana que dejamos desafíos, preguntas, interrogantes, pero lamentablemente en esto ya casi no tenemos tiempo. Exactamente, por allí es uno de los temas que más urgentes requieren de nuestra reflexión y fundamentalmente de nuestra acción y por supuesto de quienes toman las decisiones a nivel global, local, municipal y por supuesto también nacional. Es para todos. Nos vamos Paula. Así es, agradecemos como es habitual y en particular a Sol Maestri, que es nuestra directora y que mañana cumple años, así que le adelantamos también nuestra celebración anticipada. Sin ¿no? decir cuántos. No. Eso. Nos está diciendo por aquí un número que creemos que, bueno, por supuesto que parece de 24. Por otro lado, agradecemos a Mónica Mistraletti, a Erika Fecia, a Judith y a Laura de Lilou, que nos acompañan en la presencia en Periodistas. Exactamente, las invitamos a ver las repeticiones jueves y domingo 21:30, aquí por esta misma señal. También a Federico Isaurral y a Facundo Díaz Rojas, que nos acompañan en la preproducción de Periodistas, y a la gente que está, como siempre, en estos estudios. Juan Manuel Gorno, César, también allí en la puesta técnica. Luján, que y no Luján olvidemos de también. Bueno, sí, siempre me olvido de alguien. A todos y a todas, gracias, y a ustedes que están del otro lado también, nos encontramos la semana que viene.